Bienvenidos de nuevo, el momento del destino ha llegado. El señor Juan se ha parado frente a Dieppe, un presidente poderoso y autoritario frente a una chica pobre de los suburbios. La verdad debería haber salido a la luz, pero el señor Juan se quedó sin palabras. Vio la sombra de su antigua amante en la mirada de Dieppe. Gritó con dolor, «Dieu», en medio de la casa desierta. ¿Es Dieppe el resultado de aquel romance ilícito y trágico del pasado? ¿Y qué significa que el señor Juan cargara a la pequeña Annie, hija de Dieppe, le metiera apresuradamente un sobre rojo en la mano y saliera corriendo? ¿Es una admisión silenciosa o un adiós para siempre? Dieppe sigue siendo inocente y no sabe nada mientras una gran tormenta está a punto de caer sobre su cabeza esta misma noche. No apartéis la vista de la pantalla ni un segundo. Este episodio os robará las lágrimas. Apoyad al canal pulsando like y suscribirse. Activad la campanita para ser los primeros en saber qué relación tienen realmente el señor Juan y la señora Dieu. Vamos con la película. Han pasado 7 días. Tal como prometió el brillante Mercedes negro del señor Juan, rodó lentamente a través de la intrincada verja de hierro, entrando en el patio de la villa. El aire hoy se sentía muy extraño. No había sol abrasador ni lluvia, sino un gris plomizo y sombrío que pesaba sobre el paisaje y el corazón de la gente. El chofer corrió a abrir la puerta. El señor Juan bajó. Seguía con su traje lujoso manteniendo el porte solemne del presidente de uno de los grupos madereros más grandes de la ciudad. Pero si se miraba de cerca, se podía ver el cansancio grabado en el fondo de sus ojos. El viaje de negocios a Europa se suponía que era para firmar contratos millonarios, pero para el señor Juan se parecía más a una huida. Huía de la mirada sospechosa de James, huía del fantasma del pasado llamado Lan, que poco a poco regresaba para cobrar su deuda. Entró en la sala de estar. La casa era inmensa, fresca por el aire acondicionado, pero carente de calor humano. El señor Juan se sentó en su sillón habitual donde solía leer el periódico cada mañana. Sacó de su maletín un grueso fajo de documentos. Eran contratos de transferencia, documentos legales sobre herencias que había preparado en silencio durante todo el viaje. Se puso las gafas de lectura, sostuvo el bolígrafo, pero la punta flotaba sobre el papel sin poder bajar. En su cabeza en este momento no había números, sino la imagen de Dieppe. Esa chica tenía los ojos idénticos a los de Lan en el pasado. Esa mirada pura pero resistente lo había obsesionado durante las largas noches en tierra extranjera. Y James, el hijo en el que había puesto todas sus esperanzas. Cuando la verdad salga a la luz, ¿lo seguirá mirando con el respeto de ahora? ¿O será con un desprecio absoluto? Toda una vida construyendo un imperio. Pensó el señor Juan, dejando escapar un suspiro lastimero de su pecho. Para al final de mis días arriesgarme a perder a toda mi familia. Dejó el bolígrafo. Sus manos temblorosas levantaron la taza de té que ya estaba fría. Una sensación de inseguridad lo invadió. Hoy era el día en que debía cumplir su promesa. La confesión antes del amanecer. Desde las escaleras bajaba una mujer elegante. Era la señora Lam, la madre de James. Llevaba una túnica de seda color ciruela y el cabello recogido en un moño noble. Aunque ya estaba en la mediana edad, conservaba la belleza dulce y aguda de una esposa poderosa. La señora Lam había observado a su marido desde que el coche entró por el portal. Notó de inmediato algo inusual en él. No era el cansancio del trabajo, sino el peso en su conciencia. «Ya has vuelto», dijo la señora Lam suavemente, dejando un plato de naranjas meticulosamente peladas sobre la mesa. El señor Juan se sobresaltó y apresuradamente puso los documentos boca abajo sobre la mesa como queriendo ocultar algo. «Ah, sí. ¿Has estado bien en casa?» La señora Lam se sentó en el sillón de enfrente.
Su mirada perspicaz recorrió los documentos y se detuvo en el rostro demacrado de su marido. «Yo estoy bien. Solo tú pareces no estar nada bien. ¿El viaje no fue bien o es que...?» Vaciló un poco y preguntó directamente. «¿Estás preocupado por James?» El señor Juan forzó una sonrisa. ¿Qué hay que preocuparse por James? Ya es mayor, sabe cuidarse solo. La señora Lamb suspiró, su voz se tornó seria. «No me ocultes cosas. Estos días James está muy raro. Entra y sale como un alma en pena. Todas las noches veo la luz de su habitación encendida hasta el amanecer. Y anda investigando algo a escondidas. Soy su madre y aunque no le di la vida, siento que mi hijo está en un gran problema». La señora Lamb se inclinó hacia adelante tomando la mano helada del señor Juan. «Juan, llevamos viviendo juntos décadas. ¿Qué pasa que no puedes decirme, acaso, el pasado ha vuelto para atormentarte?» La pregunta de la señora Lamb dio en el clavo, pero también tocó la herida sangrante del señor Juan. Miró a su esposa con la mirada vacilante. Quería contárselo, quería compartir esa carga. Pero tenía miedo de que ella también se derrumbara. «No te preocupes». El señor Juan le dio unas palmaditas en la mano a su esposa tratando de tranquilizarla. «Todo saldrá bien. Esta noche llamaré a James para que venga. Tendremos una cena familiar. En ese momento lo aclararé todo». La señora Lamb miró fijamente a su marido. Su intuición femenina le decía que la cena de esta noche no sería una cena normal. Podría ser la última cena de unión o el comienzo de una gran tormenta. Alejándonos de la atmósfera sofocante de la villa, volvemos a la colina ventosa de Dieppe. A diferencia de la tristeza de los días anteriores, hoy, Dieppe parecía haber renacido. Tras el reencuentro con su padre y su hermano menor, su espíritu se había fortalecido mucho. Comprendió que fuera cual fuera el resultado del ADN, fuera quien fuera James, ella tenía que seguir viviendo. No podía quedarse sentada esperando la muerte o dejando que otros decidieran su destino. Hoy Dieppe decidió hacer algo grande. Reunió todos sus escasos ahorros de años de trabajo, sumados al dinero que el padre Hung trajo, que en realidad era el dinero que James le había dado en secreto para comprar el terreno baldío justo al lado de su casa de alquiler. Frente a Dieppe había un terreno árido lleno de malas hierbas y grava, pero a sus ojos era una mina de oro verde. Estaba allí de pie con su sombrero cónico señalando y negociando con el dueño de la tierra. «Me quedo con este terreno, señor. Lo renovaré. Aquí la tierra es un poco seca, pero la orientación del sol es muy buena. Será perfecta para cultivar mostaza y hierbas aromáticas». La voz de Dieppe resonó clara y llena de determinación. El dueño asintió y le entregó los papeles escritos a mano. «Eres una chica joven pero muy valiente. Esta tierra lleva abandonada años. Nadie se atreve a tocarla por las piedras. ¿Crees que podrás con ella?» Dieppe sonrió una sonrisa radiante como una flor silvestre abriéndose entre la grava. «Puedo hacerlo, señor. Confío en mis propias manos. Quiero construir un huerto limpio por mí misma. En el futuro, si pasa algo, tendré un respaldo, un oficio para alimentarme a mí y a mi familia». Dieppe se puso a trabajar de inmediato. Agarró la azada y asestó golpes fuertes sobre la tierra dura. ¡Zas! Este golpe es para enterrar el pasado doloroso. ¡Zas! Este golpe es para olvidar el miedo sobre su identidad. ¡Zas! Este golpe es para construir el futuro. El padre Hung y Tuan también se remangaron para ayudar. Los tres trabajaron arduamente bajo el sol del mediodía empapados de sudor, pero las risas resonaban en ese rincón de la colina. Dieppe miró los surcos de tierra recién removida de color marrón oscuro, con ese olor intenso a tierra. Sintió un alivio extraño en su corazón. El trabajo es la mejor medicina. Cuando las manos están ocupadas, la mente no tiene espacio para pensamientos negativos.
Pero de vez en cuando Dieppe se detenía y miraba hacia la ciudad lejana al pie de la colina. «James, ¿qué estás haciendo ahora? Sabes que estoy empezando de nuevo. Pase lo que pase, me mantendré firme. Te lo prometo». En la fábrica de madera de la familia de James, el ambiente de trabajo estaba en su punto más frenético. El polvo de madera flotaba denso bajo los rayos de sol que atravesaban el techo de chapa. El olor a barniz y a madera de pino recién cortada llenaba el aire. James estaba de pie en medio del taller con una gruesa carpeta en la mano. Llevaba la camisa remangada, un casco de seguridad y el rostro salpicado de sudor y polvo. Estaba inspeccionando un importante lote de exportación que su padre había firmado en el último viaje. «Señor James, la humedad de este lote de madera aún no cumple el estándar. ¿Lo mandamos secar de nuevo?», preguntó un capataz corriendo hacia él gritando para superar el ruido de las máquinas. James frunció el ceño pasando las páginas del contrato, escaneando rápidamente las cláusulas técnicas. «Secadla de nuevo inmediatamente. Mi padre nunca aceptaría que mercancía defectuosa salga de la fábrica. Hay que trabajar con conciencia, no importa si tardamos un poco más, pero debe ser de calidad». James dirigía con decisión y autoridad. En el trabajo era una copia perfecta del señor Juan, decisivo y meticuloso. Pero cuando el capataz se alejó, James se apoyó en una pila de madera, se quitó el casco y se echó hacia atrás el cabello empapado de sudor. Por fuera había mucho ruido, pero por dentro reinaba un silencio aterrador. El teléfono en su bolsillo vibró. Era un mensaje de su madre, la señora. «Lam, tu padre ya ha vuelto. Ven a cenar esta noche. Tiene algo importante que decir». James miró el mensaje y se le encogió el corazón. El momento había llegado. El señor Juan había regresado. Ese asunto importante que mencionaba su madre, sin duda, era la confesión que su padre había prometido. James miró el contrato en su mano. Los números, las cláusulas sobre dinero y beneficios. De repente perdieron todo sentido. Si esta noche descubre que él y Dieppe son hermanos, entonces, ¿qué sentido tiene todo este enorme patrimonio, toda esta fábrica? ¿Para qué hacerse rico si no puede cuidar de la mujer que ama? James guardó el teléfono en su bolsillo. Miró alrededor del taller una vez más como queriendo memorizar esa imagen antes de que todo pudiera cambiar para siempre después de la cena de hoy. Respiró hondo ese familiar olor acre a madera. «Está bien, afrontémoslo». James salió del taller y subió a su coche. No fue a casa de inmediato, sino que condujo dando una vuelta por la ciudad. Necesitaba prepararse mentalmente. Necesitaba reunir todo el valor que le quedaba para entrar en esa última cena. Todas las piezas estaban en su lugar. El señor Juan sostenía los papeles de transferencia. La señora Lam estaba ansiosa. Dieppe sembraba diligentemente semillas de esperanza en tierra muerta. Y James conducía a toda velocidad hacia la verdad. ¿Cómo será la cena de esta noche en la familia del señor Juan? ¿Cuál es la confesión del señor Juan? ¿Y será la verdad tan cruel como predecimos? Al salir de la fría villa, el señor Juan no fue a la empresa. Hizo una señal al chofer para que condujera directamente a las afueras hacia la colina donde vivía Dieppe. Hoy quería despojarse de su título de presidente. Quería ir allí como un hombre cargado de pecados del pasado para enfrentar las consecuencias de su error de hace años. El Mercedes negro brillante y lujoso trepaba silenciosamente la cuesta de tierra roja y accidentada. El coche se veía fuera de lugar en aquel paisaje salvaje y pobre. De las afueras, tal como el propio señor Juan, se sentía perdido en un torrente de recuerdos caóticos. El coche se detuvo frente a una verja de bambú desvencijada. El señor Juan bajó del coche. El viento de la tarde soplaba con fuerza en la colina, agitando los faldones de su impecable traje. Se quedó inmóvil contemplando la pequeña casa de madera solitaria en medio del huerto.
era diminuta, más pequeña incluso que el cobertizo de herramientas de su villa. El techo de chapa oxidada, las paredes de madera descoloridas por el tiempo. ¿Es este el lugar donde su hija, no donde Dieppe ha vivido todo este tiempo? Hizo una señal al chofer para que esperara en el coche mientras él empujaba lentamente la puerta de bambú. ¡Nix! El chirrido de la puerta sonó como un suspiro de los años pasados. «¿Hay alguien en casa?», llamó el señor Juan con la voz ronca por la emoción. Nadie respondió. Solo se oía el cacareo de las gallinas en el corral y el susurro de las hojas. El patio estaba desierto. Las viejas sandalias de plástico de Dieppe seguían en el porche. El sombrero cónico con el borde roto colgaba de la pared. Todo emanaba pobreza, pero estaba organizado con un orden y una limpieza sorprendentes. Ese orden hizo que se le encogiera el corazón al señor Juan. Le recordaba a la imagen de una mujer del pasado, alguien pobre pero limpia, humilde pero digna. El señor Juan subió al porche y miró dentro de la casa. La puerta no estaba cerrada con llave, solo entornada. En esta zona rural, la gente vive basándose en la confianza. Nadie teme a los ladrones, porque no hay nada de valor que robar. «Dieppe, ¿estás en casa?». Seguía el silencio. El señor Juan exhaló. La chica no estaba. Debería haber vuelto. Pero sus pies parecían clavados en aquel viejo suelo de baldosas de terracota. No tenía corazón para irse. Quería respirar esa atmósfera un poco más. El señor Juan acercó una vieja silla de plástico que había en el porche y se sentó. Sacó el teléfono y marcó el número de James. Necesitaba saber dónde estaba Dieppe. Y en el fondo quería comprobar si su presentimiento era correcto. «Diga, papá». La voz de James sonó acompañada del ruido del taller de madera. «Sí, soy yo», dijo el señor Juan con la mirada perdida en el verde huerto de mostaza frente a él. «¿Dónde estás?» «Estoy en el taller. Hay un lote urgente que necesita ser procesado. ¿Ya has llegado a casa?». El señor Juan vaciló un momento y preguntó: «Entonces, ¿está Dieppe ahí contigo?». «Dieppe no, papá. A esta hora seguramente ha ido a recoger a la pequeña Ni. La guardería de Ni está al pie de la colina, se tarda 1 hora caminando». «¿Pasa algo, papá? ¿Por qué preguntas por Dieppe de repente?». La voz de James empezó a sonar preocupada. El señor Juan se apresuró a tranquilizarlo. «Ah, no. Solo preguntaba por cortesía. Sigue trabajando. Recuerda venir pronto a cenar esta noche». Colgó el teléfono, así que Dieppe fue a buscar a Ni, la niña que James mencionó una vez como sobrina o hermana adoptiva de Dieppe. El señor Juan se quedó sentado aturdido, dejando caer el teléfono sobre su regazo. Miró alrededor de la casa una vez más. Su mirada se detuvo en las matas de verdolagas plantadas en viejas latas de leche, alineadas a lo largo del porche. Antaño, Dieu también amaba plantar verdolagas así. Dieu también solía aprovechar objetos desechados para usarlos como macetas. Dieu, susurró el señor Juan, el nombre que durante 20 años había enterrado en el fondo de su corazón, ahora brotaba de forma natural y dolorosa. El silencio del atardecer hizo que los recuerdos dormidos despertaran de golpe. El señor Juan apoyó la espalda en la pared de madera con los viejos ojos llenos de lágrimas. Le pareció ver la silueta de la chica llamada Dieu, caminando por el patio regando las verduras, sonriéndole. «Dieu, tu hija ha crecido de verdad», dijo al vacío frente a él. «Se parece mucho a ti, especialmente en ese andar apresurado, esa naturaleza trabajadora y sufrida, y también en esa terquedad y resistencia en la mirada. En el pasado fue por esa mirada que me obsesioné, que me atreví a dejar a mi familia para correr tras de ti». El señor Juan cerró los ojos y el torrente de recuerdos volvió con claridad.
Aquel día Dieu era la recolectora de té más hermosa de la región. Y él era un niño rico de la ciudad que vino a comprar productos agrícolas. Aquel amor con diferencia de clases fue prohibido ferozmente por su familia. Luego ocurrió el incidente. Le obligaron a volver a la ciudad para casarse con la actual señora Lam para salvar el negocio familiar que estaba al borde de la quiebra. Cobardemente abandonó a Dieu. Abandonó sus juramentos de amor eterno. Cuando se fue no sabía que Dieu llevaba en su vientre una gota de su sangre. Dieu, ¿dónde has estado estos 20 años? Preguntó el señor Juan con la voz ahogada. ¿Sigues viva o ya te has convertido en polvo? ¿Por qué nunca me buscaste? ¿Por qué dejaste que nuestra hija sufriera así? En sus sueños, cada noche solía ver a Dieu. A veces le reprochaba, a veces solo lloraba en silencio. Había oído rumores de que se había casado, que su marido la golpeaba, que huyó. También oyó que había muerto de enfermedad en tierra extraña. Pero nunca se atrevió a verificarlo. Tenía miedo. Miedo de enfrentarse a la verdad de que su propia cobardía había empujado la vida de la mujer que amaba hacia la tragedia. Si Dieppe es mi hija, ¿qué debo hacer, Dieu? ¿Qué derecho tengo para reconocerla? Y James, él la ama. Es demasiado cruel, Dieu. El cielo me está castigando, ¿verdad? El señor Juan hundió la cabeza entre sus manos. El hombre poderoso que dominaba el mercado ahora estaba sentado encogido en una silla de plástico rota, temblando y débil ante el tribunal de su conciencia. «Tía Dieppe, hoy cómprame caramelos, ¿eh?» La voz aguda de la pequeña Ni resonó rompiendo la atmósfera sombría. El señor Juan se sobresaltó, se secó las lágrimas, apresuradamente se ajustó el traje y se alisó el cabello. Se levantó, respiró hondo para recuperar la compostura y caminó hacia el portal. Desde abajo de la cuesta Dieppe subía llevando a la pequeña Ni de la mano. Iba vestida con ropa sencilla cargada con bolsas de verduras y carne bajo el brazo. La pequeña Ni daba saltitos a su lado. Al levantar la vista, Dieppe se quedó atónita al ver el lujoso coche aparcado frente a su casa. Y luego vio al señor Juan esperando en el portal. «Tío Juan», balbuceó Dieppe con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Soltó rápidamente la mano de Ni e inclinó la cabeza en un saludo respetuoso pero confuso. ¿Por qué está usted aquí? Lleva mucho tiempo esperando». El señor Juan miró a Dieppe. A esta distancia tan corta la veía extrañamente parecida a Dieu. Su corazón latía con fuerza en el pecho. La confesión «Dieppe, soy papá» estaba a punto de salir de sus labios. Pero entonces, al mirar los ojos claros e inocentes de Dieppe, su valor se esfumó. ¿Cómo podía decir esa cruel verdad en este momento? Que él fue quien las abandonó a ella y a su madre, que su amor con James es incesto. No podía hacerlo. Fue cobarde una vez más. «Ah, hola, hija». El señor Juan sonrió forzadamente tratando de sonar lo más natural posible. «Yo volvía de un viaje de negocios y pasaba por esta zona para ver unos terrenos del proyecto. Como me pillaba de paso, paré a visitarte un momento». Dieppe suspiró aliviada y sonrió ampliamente. «Vaya, es un honor. Pase a casa a tomar agua, por favor. Mi casa es humilde, espero que no le importe». El señor Juan agitó la mano. «No tengo prisa, debo irme ya. Solo quería pasar a ver cómo estabas». En ese momento la pequeña Ni se escondía detrás de la espalda de Dieppe, asomando la cabeza con curiosidad para mirar al extraño hombre elegante. El señor Juan miró a la niña. Una sensación de calidez se filtró en su corazón. Esta es la pequeña Ni. Se puso en cuclillas a la altura de los ojos de la niña. «Sí, saluda al abuelo, hija», le recordó Dieppe. «Hola, abuelo». Ni cruzó los brazos con una voz dulce como la miel. El señor Juan no pudo contener su emoción. Abrió los brazos. «Ven aquí con el abuelo».
Ni se acercó tímidamente. El señor Juan la levantó en brazos. La niña no pesaba nada, olía a leche y a sol. La abrazó contra su pecho, aspirando el aroma de su cabello fino. ¿Es esta su siguiente generación? Es la familia de Dieppe. En ese momento el señor Juan sintió una conexión sagrada. Aunque Ni no fuera de su sangre directa, el vínculo entre las personas de esta familia le hizo sentir que ya no estaba solo. ¡Muy buena!, susurró el señor Juan, metiendo en el bolsillo de la camisa de Ni un sobre rojo brillante que había preparado originalmente destinado a Dieppe. Para que te compres caramelos. El señor Juan bajó a Ni al suelo. Se levantó y miró a Dieppe profundamente una vez más. Dieppe, vaciló. Sí. Dieppe lo miró esperando. Tú, vive bien, hija. Pase lo que pase, recuerda que yo y James siempre deseamos tu felicidad. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó apresuradamente hacia el coche, como si temiera que si se demoraba un segundo más, estallaría en llanto o soltaría toda la verdad. Dieppe se quedó aturdida mirando su espalda. Sintió algo muy extraño. La mirada del tío Juan hoy era muy triste. Y esas palabras sonaban como un último deseo, o una disculpa tardía. El señor Juan subió al coche. La puerta se cerró separando dos mundos. El coche rodó cuesta abajo. A través del espejo retrovisor aún veía a Dieppe y a Ni saludando con la mano. Las siluetas de la tía y la sobrina se hicieron más y más pequeñas hasta desaparecer tras el polvo rojo del camino. El señor Juan apoyó la cabeza en el asiento de cuero y cerró los ojos. Una lágrima caliente rodó por su mejilla arrugada. No lo dijo. Engañó a la niña un día más, pero sabía que no podía huir para siempre. Esta noche, en la cena de esta noche, tendrá que enfrentarse a James, y los resultados de ADN están a punto de llegar. La tormenta solo se ha calmado temporalmente para preparar un tsunami más violento que está a punto de golpear. Queridos espectadores, así que el señor Juan aún no ha tenido el valor de decir la verdad sobre la señora Dieu. El misterio sobre la madre llamada Dieu sigue ahí. ¿Está viva o muerta? ¿Y por qué el señor Juan se siente tan atormentado? ¿Podrá el señor Juan guardar este secreto esta noche cuando se enfrente a James, su astuto hijo? Esperemos juntos el próximo episodio lleno de drama. No olvidéis dar like y suscribiros al canal para no perderos los próximos acontecimientos que os dejarán sin aliento. Adiós y nos vemos pronto.